Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. Bueno, pues como pueden escuchar estoy un poco malita, así que si me ven como aquí rojito y esta voz, pues eso, que he estado malita. Y bueno, ya me voy recuperando. El día de hoy vamos a hablar sobre José Bretón. José Bretón Gómez nace en el año 1973 en Córdoba, España, más concretamente en el barrio La Viñuela. Él pertenecía a una familia de clase media y siempre estudió en un colegio religioso. Su padre era muy estricto con él y con el resto de la familia, y esto hizo que creara un grandísimo amor hacia su madre, pero no hacia su padre, aunque le tenía mucho respeto. José siempre tuvo una relación muy estrecha con su madre y era el favorito de su madre, aunque también tenía más hijos. Lo que más se sabe sobre su infancia es que era bastante tímido, no se relacionaba mucho y cuando fue creciendo, esta timidez se fue inclinando hacia las mujeres, pues le costaba bastante entrar en conversación, no se acercaba mucho a ellas. En el ámbito social no era un niño nada problemático, nunca tenía peleas, él pasaba desapercibido, pero de pequeño le pusieron el mote El Cebollo. Aunque es verdad que a él no le gustaba, nunca entró en peleas por esto. Una vez acabados los estudios obligatorios, él decide entrar en la Academia de la Guardia Civil, pero no sé por qué, es algo que desconozco, a él no lo seleccionan. Como no lo cogieron, entonces decide alistarse en el ejército. Él es enviado a diferentes misiones e incluso llegó a ser soldado profesional. Pero por estas misiones le estaba afectando bastante mentalmente y decide dejarlo y entrar en la universidad a estudiar Derecho. En su grupo de amigos hay una chica y esta chica le presenta a una amiga de ella que se llama Ruth, que más tarde se convertiría en su pareja. Ruth comenta que desde que ella conoció a José es una persona como que te envuelve mucho al hablar, te convence, que parece que lo conoces de toda la vida y que le hace conectar muy rápido con él. Ellos estuvieron juntos varios años y en el año 2002 contraen matrimonio. Como dato interesante, José le pide a Ruth la lista de invitados de ella y él, sin que Ruth se dé cuenta, borra varios nombres de amigos de ella. Ellos se casan y vienen a las Islas Canarias a pasar su luna de miel. Ya una vez terminada la luna de miel, ellos se vuelven a vivir juntos a Córdoba. Ellos empiezan a hablar pues de planes de futuro. Ruth, por ejemplo, quería tener hijos, formar una familia, en cambio José no quería hijos. Pero al final, por entender las necesidades pues, de tu pareja y por seguir la relación, José accede a tener hijos. Eso sí, José le exige a Ruth que como ella es la que quiere tener los hijos, ella se hará cargo de los hijos. Y en el año 2005 nace Ruth, la hija de Ruth y José, que le pusieron como su madre. Según cuentan, José no hacía un buen papel de padre. Él siempre se alejaba de la niña, no tenía cuidado con ella, no era cariñoso y un tiempo más tarde nace su otro hijo al que llaman José. La gente que los había tratado habla muy bien de los niños. Dicen que eran unos niños muy amables, respetuosos, cariñosos y tranquilos. En el año 2009, José está cuidando a los niños y Ruth le va a dar el biberón a José el bebé. Y ella nota que el bebé no quiere beberse el biberón. Entonces ella, extrañada, decide probar la leche que le estaba dando. Entonces es cuando se da cuenta de que la leche tiene muy mal sabor, como si le hubieran puesto sal, ajo, algo así. Ella decide abrir el bote de la leche y se da cuenta de que a la leche le habían puesto sal y ajo en polvo. Ella le comenta esto a José y José le dice que probablemente haya sido la prima de Ruth que había estado en su casa unos días. Para el año 2010, José se queda sin trabajo y por ende la que mantendría la familia sería Ruth y él sería quien se iba a encargar de la casa y del cuidado de los niños. Él tenía una muy mala actitud con Ruth porque ella sí tenía trabajo y él no.
Entonces él empieza a enfadarse con Ruth, a enfadarse con los niños e incluso se empieza a obsesionar con la limpieza. Algunas personas que lo conocen declaran que José empieza a desarrollar cosas que le generan muchísima ansiedad, como por ejemplo escuchar masticar. Obligaba a todo el mundo a que no se escuchara nada mientras comían, llegando incluso a ponerse tapones para los oídos mientras comían. Cuando los niños hacían algún ruido al comer, los castigaba. Empezó a tener maltrato verbal con su mujer y también a veces era físico. Es decir, José cambió totalmente como era antes a como era para ese momento. Tras todos los trastornos y maltratos, Ruth decide hablar con su familia y ponerse en tratamiento psicológico. Ella va al Instituto de la Mujer para recibir ayuda y en varias sesiones describe a José como un lobo vestido de cordero, que era un controlador, un machista, era celoso y obsesivo. A través de lo que estaba viviendo con José, Ruth empieza a sufrir estados depresivos, miedo, pérdida de la autoestima, trastorno alimenticio y del sueño, y ya ella no sabía qué más hacer. Entonces su psicóloga lo que le recomienda es que se divorcie. En septiembre del 2011 ella habla con José y le comenta todo lo que le está pasando, que se van a divorciar, y José se enfada muchísimo y se va de la casa. Entonces ella aprovecha, coge todas sus cosas, las cosas de los niños, y se va a casa de su madre. En el divorcio llegan al acuerdo de que ella tendrá la custodia de los hijos y José podrá pasar 2 fines de semana al mes con los niños. Y así llegamos hasta el día 8 de octubre del año 2011. Un amigo de José se iba a casar y lo invitó a la boda, pero a él le tocaba tener a los niños ese fin de semana, entonces le dijo que no podría ir a la boda. Ellos pasan un día normal, van a casa de los padres de José, almuerzan y luego José los lleva al parque para que estén jugando por la tarde. José dice que él estaba a pocos metros de los niños vigilándolos. Entonces se despistó un momento porque estaba buscando en dónde sentarse para estar más cómodo. Y es cuando se sienta y vuelve la vista hacia los niños que se da cuenta que los niños no están. Él se extraña muchísimo, empieza a buscarlos, a llamarlos por todo el parque, empieza a desesperarse y decide llamar al 112 para dar la voz de alarma de que sus hijos se habían perdido. La policía llega rápidamente, toman declaración a José mientras están buscando a los niños por todo el parque. Pero como los niños no aparecían, ya deciden irse a la comisaría y que José dé declaraciones más detalladas de lo que había pasado. Él cuenta lo que yo ya les conté, que fue a casa de sus padres, que almorzaron, que luego fueron al parque, pero la policía notan algo raro en José. Más tarde, José dijo: "No, yo después de casa de mis padres fuimos a una finca que tenemos en Las Quemadillas, que fui a quemar unas cosas de mi mujer porque nos estamos separando. Los niños estaban durmiendo la siesta en el coche mientras quemaba las cosas y ya después fuimos al parque". A la policía se le hace bastante extraña la actitud de José, pues él primero dice una cosa, luego cambia la versión. Él está bastante tranquilo y no tiene la actitud de un padre que ha perdido a sus hijos. La policía obviamente avisa a Ruth, la madre de los niños, y ella está desesperada, pero ella misma dice que los niños ya no van a volver. La policía le dice a José que lo lleve hasta la finca donde estuvo quemando las cosas. También hacen una reconstrucción de los hechos de cuando ellos llegan al parque, los niños están jugando, José se sienta y los niños desaparecen y los tiempos no cuadran. José insistía en su versión de cómo habían pasado las cosas, pero la policía no lo creía mucho porque a la hora de reconstruir los hechos no cuadraba una cosa con la otra, no cuadraba en tiempo. La policía empieza la búsqueda en la finca. Ellos llegan allí y les parece muy extraño que la hoguera donde quemó las cosas de su mujer aún sigue caliente para el momento en el que ya ellos estaban en la finca. La policía empieza a examinar que hay en la hoguera, hay una mesa de hierro y varias cosas, entre ellas varios papeles, libros y encuentran huesos. Entonces la policía empezó una investigación más experta. Ellos llevan los huesos a una antropóloga súper experta y le dicen que no tenga prisa, que lo que ellos quieren es que examine bien los huesos y se sepa
de dónde vienen. Todos estaban a la expectativa de estos resultados porque la policía pensaba que estos huesos eran huesos humanos. José dijo que estos huesos eran unos huesos que tenía su mujer porque ella era veterinaria y como estaba quemando todas sus cosas, pues también puso a quemar los huesos. Llega el veredicto de la antropóloga y dice: son restos pertenecientes a animales de edad subadulta de distintos tamaños, roedores, pequeños carnívoros, pequeños herbívoros y omnívoros. Aparte de los restos, le faltaban los tejidos blandos cuando fueron quemados. La cremación se favoreció con otros elementos como troncos de madera de olivo. En esta hoguera no se ha producido la incineración de ningún cuerpo o resto humano. Esto no se lo esperaba la policía porque ellos estaban seguros de que esos restos eran humanos. Entonces ya se empiezan a plantear si a los niños los secuestraron, si se perdieron o qué fue lo que pasó. Ellos siguen buscando a los niños, pero a la misma vez están reconstruyendo los hechos y deciden ir mirando las cámaras de seguridad que hay pues por la zona del parque y demás. Y es ahí cuando se dan cuenta de que José estaba mintiendo, pues las horas a las que él dijo que él estaba, no estaba. Sí cuadraba la hora que él dijo que había llegado al parque, pero en el parque no están los niños. Él llega solo sin los niños. Avanzando en la investigación, salen unos tickets especialmente extraños. Uno era de una gasolinera donde se había comprado 27 litros de gasoil y otro era un ticket donde se habían comprado 250 troncos de leña. La policía le pregunta a José el por qué hace esta compra y él le dice que como el gasoil sube y baja de precio, pues él prefiere tener este gasoil en casa. La policía sigue pensando que José es el que tiene a los niños, entonces deciden cómo tenderle varias trampas, entre ellas, por ejemplo, varios policías encubiertos que le hacen preguntas sobre Ruth y demás y se dan cuenta de que él habla muy mal de Ruth. Cuando habla de Ruth siempre la insulta y dice que era una muy mala mujer. Quien ha hablado con él de Ruth dice que se le nota el odio hacia su exmujer y hacia sus hijos. Incluso varias veces él llegó a decir que a él le gustaba irse con chicas prostitutas. Un agente encubierto está hablando con él, creo que en un bar. Entonces él insiste en que él quiere salir, que quiere como ir de fiesta, ir a estos lugares donde están estas chicas. Y entonces el policía, para ganar su confianza, decide comprarle una botella de vino. Y le dice: ¿qué te parece si cuando juegue España vemos el partido, merendamos y luego me dices dónde están los niños y cómo los mataste? José asiente con la cabeza y le dice: bueno, no me parece mal plan. Como error no pensaron que esto fuese a pasar y esto no queda grabado, por lo que no se puede utilizar como prueba, sino como testimonio. La policía no para de buscar a los niños, entonces decide llevar a la finca a unos especialistas con georradares y cámaras termográficas. En una de las pasadas, uno de los agentes que estaba grabando con una cámara termográfica hace una de las pasadas y en la cámara salen unos policías y José. Y esto desveló algo súper extraño. Pues los policías, la temperatura normal más o menos de ellos eran como unos 35 grados. Pero José estaba a 38 grados. Esto no era normal, pues esto pasa cuando estás enfermo o estás muy alterado por una situación. Entonces se dan cuenta que José no expresaba lo alterado que estaba, pero su temperatura sí. Entre todo esto, la familia de José lo apoyaban y aseguraban que él no tenía nada que ver. El caso se hizo súper mediático, iba un montón de gente a los juicios, lo esperaban en la salida, encontraron direcciones de la familia de José, iban, les pegaban papeles, carteles, al punto de que la familia ya no atendía a los medios de prensa y no declaraban. Ruth siempre dijo que ella sentía que sus hijos no iban a volver y que José había tenido algo que ver. Hay un grandísimo revuelo con la prensa y con la gente, y mientras todo esto pasaba, por no quedarse con una sola opinión, deciden que otra persona examine los huesos que se habían encontrado en la hoguera. Y es ahí cuando se dan cuenta de que estos huesos sí pertenecen a humanos.
Especialmente pertenecen a niños de entre 2 y 6 años. Estos huesos pertenecían a la clavícula, el fémur y estrágalo. Obviamente todo el mundo se puso en contra de la primera antropóloga que estudió los huesos y dijo que eran de animales. Y ella dice que es que su veredicto se basó especialmente en que había visto al hombre y que no lo veía capaz de hacerle nada a sus hijos. José es privado de la libertad y comienzan los juicios. En estos juicios se investigó su pasado y se dan cuenta de que en el año 1997 José tuvo un intento de suicidio. Él lo había dejado con una novia y decidió tomarse varias pastillas y quedarse en su coche, que fue donde su padre lo encontró prácticamente inconsciente. Su exmujer también declaró en los juicios que él había dicho varias veces que él no se moriría sin matar a alguien. A él le hacen varios estudios y sale que él tiene rasgos psicopáticos, porque él sí diferencia el bien del mal y por eso, como él sabía que lo que había hecho estaba mal, lo estaba ocultando. La gente está impactada con él porque era como si no sintiera nada. Él tenía una mirada fría, penetrante e incluso llegaba a dar miedo. Y ya es cuando la policía decide recrear los hechos de lo que había pasado ese día y ahora sí encuentran todas las respuestas. Ese día José recoge a los niños y van a casa de sus padres a almorzar. Ellos almuerzan y luego se van a la finca, donde ya José tenía todo preparado desde días antes, tenía ya la gasolina, los troncos e incluso tenía la hoguera formada. No se sabe si durante el trayecto o en el coche José le suministra a los niños varios medicamentos que tenían recetados para él, que se lo había recetado su psiquiatra. Entonces no se sabe si para cuando hizo lo que hizo, los niños ya no estaban con vida o simplemente estaban dormidos. Aunque también se creen que por la alta dosis que le dio de medicamentos, probablemente los niños ya no estaban con vida. Él coge a los niños, los pone encima de la hoguera, les tira gasoil por encima y antes de cualquier cosa llama a Ruth. Ruth no coge el teléfono y es ahí cuando él decide no llamarla más y procede a hacer lo que ya todos nos imaginamos. Él se queda mirando cómo se va quemando todo, luego revisa que no se haya quedado nada sin quemar y decide ir al parque. Él está en el parque un tiempo para que la gente que está en el parque lo vea. Él habla con su hermano, le manda un mensaje donde le dice que los niños se habían perdido y luego es cuando llama al 112. A Ruth no le sorprende que los niños ya no estuvieran con vida porque ella ya se lo imaginaba, pero sí que le sorprende la manera en la que habían fallecido. Se llega a la conclusión de que José hizo esto porque él no quería divorciarse de Ruth y tenía obsesión por ella. Entonces él no podía permitir que Ruth fuera feliz. Además, como él no tenía aprecio por sus hijos, no lo quería, lo sentía como cosas, por eso dijo que él había ido a quemar las cosas de su mujer. Esto fue muy impactante porque todo el que lo conocía o había tratado con él decían que era un hombre muy bueno, responsable, que recogía a los niños del cole, que los trataba muy bien. El día 17 de junio del año 2013 comienzan los juicios contra José Bretón. Todo el proceso dura 4 semanas y finalmente, para el día 22 de julio del año 2013, José Bretón es declarado culpable del asesinato de sus hijos. Él es condenado a 40 años de cárcel, 20 años por cada uno de sus hijos. Varios años después, por un nuevo artículo de ley en España, le rebajan la condena a 25 años. Para el año 2016, José Bretón intenta quitarse la vida sin éxito y tienen que cambiarlo a un módulo más seguro porque muchos internos quieren hacerle daño. A día de hoy, su madre sigue diciendo que él no es culpable, que él no lo hizo y en una de las sesiones de la cárcel, él confiesa lo que hizo y cómo lo hizo. Pero como estas sesiones no son grabadas, esto no queda como prueba. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.